Tuve un sueño premonitorio. Llegó el fin del mundo, llovió torrencialmente durante 3 meses, y la descarga del embalse de la ciudad B desencadenó una rotura en cadena de diques, inundando la ciudad. Estaba atrapada en el tercer piso del dormitorio por las aguas cuando Dolores, que irrumpió, me empujó por las escaleras. Me enredé en un montón de vidrios rotos y me ahogué. Mientras tanto, mi compañera de cuarto Isabella, una persona obsesionada en el amor, ignoró todas las advertencias y ayudó en secreto a su novio egoísta Diego. Él no solo se apoderó de los suministros, sino que también atrajo a pandilleros de fuera de la universidad, dejando a toda la habitación en una situación desesperada. Después de despertar, miré la alerta de tormenta torrencial y decidí acumular suministros contra inundaciones como loca, transformar el dormitorio en un refugio seguro y proteger a mí misma y a las compañeras de las que podía confiar. Pero no me lo esperaba, el novio de Isabella vino a la puerta de nuevo, acompañado de 2 hermanos. Chasquido. Aguas heladas se metieron en mi boca y nariz, y los fragmentos de vidrio se clavaron profundamente en mi piel. El dolor intenso y la sensación de asfixia me envolvieron al instante. Me levanté bruscamente de la cama, cubierta de sudor frío, con el corazón latiendo descontroladamente en el pecho. El dormitorio estaba en silencio total, solo se oía el suave susurro del aire acondicionado. Respiré profundamente, pero en mis oídos aún parecía resonar el rugido de las aguas torrenciales y la voz aguda de Dolores: Laura, no me culpes. La culpa es tuya por estorbarme el camino. Fue un sueño. Me lo repetí una y otra vez, solo fue una pesadilla demasiado real. Pero el dolor de haber sido empujada por las escaleras, enredada en el montón de vidrios rotos y ahogada seguía grabado claramente en mis nervios. Quité la manta, mis pies descalzos tocaron el suelo frío, y me acerqué a la ventana. Fuera, el cielo estaba tan nublado como una losa de plomo, presionando pesadamente sobre la ciudad. No había ni un soplo de viento, ni las hojas se movían, y el aire olía a ese olor húmedo y a tierra característico antes de una tormenta. Esa escena opresiva aumentó mi sensación de inquietud. Zoom. El móvil vibró bruscamente sobre la mesa, rompiendo el silencio. Era un mensaje del grupo de la clase. El consejero estudiantil nos había etiquetado a todos. Aviso urgente. Según el mensaje del Comando Municipal de Control de Inundaciones, debido a las intensas lluvias en la parte alta del río, el embalse de la ciudad B abrirá las compuertas para descargar agua en 1 hora. Las unidades y residentes río abajo deben prepararse. Debajo del aviso había un enlace a un video corto. Mis dedos temblaron y, casi por instinto, lo abrí. La imagen del video temblaba mucho, el que lo grababa estaba en un lugar alto, apuntando la cámara a un pueblo en el downstream. Un torrente amarillo sucio, como una bestia descontrolada, rompió el dique al instante, devorando campos y casas. Los gritos y las sirenas se mezclaban, formando la obertura de un infierno terrenal. Esa escena era exactamente igual a lo que había visto en el sueño cuando empezaron las inundaciones. El último ápice de esperanza de autoconsuelo se rompió por completo. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, y mi sangre casi se congeló. Es real. Ese sueño no fue un sueño, fue una premonición. Con los dedos temblorosos, salí de WhatsApp y abrí la aplicación de noticias. La portada local estaba cubierta de letras rojas: alerta de tormenta torrencial extrema. El embalse de la ciudad B supera el nivel de alerta y está a punto de descargar agua. Apreté los puños con fuerza, hundiéndome las uñas en la palma de la mano. El dolor me ayudó a aclarar un poco la mente confusa. Si el destino me da una segunda oportunidad, no permitiré que suceda el tragedy del sueño. Dolores, Isabella, y su novio Diego, tan egoísta que no tiene límites. Una mirada severa cruzó mis ojos. Esta vez, nadie tocará un pelo de mi cabeza. Abrí la computadora de inmediato, creé un nuevo documento y lo nombré Plan de Supervivencia al Fin del Mundo. Según los recuerdos del sueño, la lluvia duraría 3 meses, pero el verdadero peligro vendría en 1 semana. Sería entonces cuando una tormenta torrencial haría colapsar por completo el sistema de drenaje de la ciudad, causando roturas en cadena de diques y convirtiendo el lugar en un mar. Solo tenía 1 semana para prepararme. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, con los ojos rojos de cansancio, pero sin sentir sueño. El documento estaba lleno de cientos de artículos en la lista de suministros y planes de emergencia, desde los básicos como comida y agua, hasta sacos de arena, bombas de extracción de agua, tablas impermeables para control de inundaciones, generadores diésel y power banks solares para cuando se cortara la electricidad, y armas y medicamentos para defensa personal. El tiempo era apremiante, tenía que aprovechar cada segundo. A la mañana siguiente, envié un mensaje directamente al consejero estudiantil: Hola profesor,
Tengo una apendicitis aguda y el dolor es insoportable. El médico recomienda que vuelva a casa inmediatamente para descansar y operarme, así que pido un permiso de una semana. El consejero respondió rápidamente: cuídate, la seguridad primero. Con la universidad resuelta, llegó el paso más crucial, el dinero. Vengo de una familia acomodada. Mis padres tienen una empresa de materiales impermeables y siempre me han dado dinero generosamente. Pero sabía que la cantidad de suministros para sobrevivir al fin del mundo era enorme, y si les pidiera una gran suma repentinamente, seguramente despertarían sospechas y me harían preguntas, perdiendo tiempo precioso. Abrí la banca móvil y miré el saldo, 83.200 yuanes. Eran todos mis ahorros, ahorrados con trabajo duro como tutora y con becas desde la secundaria. Respiré hondo, abrí varias apps de compras y, siguiendo la lista de la noche anterior, añadí rápidamente productos al carrito: sellos impermeables, bolsas de tejido resistente, bombas de extracción de agua de alta potencia, chalecos salvavidas, galletas comprimidas, agua mineral. A medida que el carrito se llenaba, el total en la página de pago subía vertiginosamente. Pronto superó los 6 dígitos. Miré ese monto impactante y luego mis miserables 80.000 yuanes en la cuenta, frunciendo el ceño con fuerza. Ese dinero ni siquiera alcanzaba para comprar los suministros básicos contra inundaciones y comida. Tengo que encontrar una manera de conseguir más dinero. Sin dinero, todos mis planes eran palabras vacías. Solo podría ver cómo se repetía la tragedia del sueño. Mordí los labios y abrí varias apps de préstamos online que nunca hubiera tocado normalmente. Aprobación instantánea, dinero en la cuenta en 3 minutos. Límite máximo de 200.000 yuanes, sin garantía. Las frases publicitarias tentadoras ahora eran como unas salvavidas para mí. No lo dudé ni un segundo. Subí mi identificación, hice reconocimiento facial y rellené la información. Cada paso fue como correr contra la muerte. Una plataforma me aprobó 10.000 yuanes, otra 8.000. Fui como loca, solicitando préstamos en todas las apps posibles. Media hora después, mi móvil recibió mensajes de notificación de ingresos uno tras otro. Ding, ding, ding. Cada sonido era como el tic-tac de un reloj regresivo hacia el fin del mundo. Mirando los 50.000 yuanes nuevos en mi cuenta bancaria, no sentí alegría alguna, solo un peso abrumador de haber apostado todo. 130.000 yuanes, mi apuesta total. Con el dinero en la cuenta, aparté la vista de la pantalla móvil y miré el dormitorio vacío. Mis 2 compañeras de cuarto, Martina e Isabella, debían estar en la biblioteca. Martina es una estudiante inteligente, calmada y racional, que piensa con lógica y tiene opiniones propias. Si todo sale bien, será mi aliada más confiable en el fin del mundo. Pero Isabella. No pude evitar recordar cómo lloraba en el sueño, suplicándonos que le diéramos comida a su novio Diego. Es una persona obsesionada en el amor sin remedio, hasta el pedo de Diego le parece agradable. En el sueño, fue su bondad excesiva al ayudar en secreto a Diego lo que finalmente atrajo a lobos a la casa y mató a todos nosotros. En esta vida, no puedo permitir que esta mujer sea una falla fatal en mi camino de supervivencia. Mi estrategia es clara: aliarme con Martina y aislar a Isabella. Me levanté y empecé a inspeccionar mi fortaleza. El dormitorio está en el 6º piso, es un cuarto compartido, orientado al sur, con ventanas que dan directamente a la calle principal de la universidad, una vista excelente para observar lo que sucede fuera. Este es nuestro punto de base principal. También pensé en 2 puntos alternativos: una es la azotea del edificio, la parte más alta. Si el 6º piso se inunda, allí será nuestra última esperanza, y también podremos recolectar agua de lluvia y usar energía solar. El otro es un desván abandonado en la esquina de las escaleras del 2º piso, con solo una pequeña ventana y una puerta resistente, fácil de defender y difícil de atacar, ideal para almacenar parte de los suministros por si acaso. Con el plan definido, empecé a actuar de inmediato. Mientras mis compañeras no regresaban, llamé a una empresa de construcción fuera de la universidad. Hola, señor. Soy un estudiante del dormitorio 602 del edificio A, dije con una voz sorprendentemente calmada. El balcón de nuestro dormitorio tiene una fuga muy grave, la pintura de la pared se ha estropeado por el agua. Queremos que vengan a arreglarlo de urgencia y, además, refuercen las puertas y ventanas para evitar robos. El señor del otro lado pareció sorprendido por mi petición, pero como había dinero por ganar, no preguntó más y aceptó con gusto. Media hora después, 2 obreros subieron las escaleras con sus cajas de herramientas y materiales.
Los invité a entrar y señalé la delgada puerta de madera del dormitorio. Señor, quiero que le pongan una capa de acero por dentro, la más gruesa posible. El obrero meneó la cabeza. Joven, ¿es necesario? Parece una puerta blindada. Sin cambiar de expresión, saqué varios billetes rojos de mi cartera y se los di. Señor, piense que es una estantería personalizada. El dinero no es problema, solo quiero que lo hagan lo antes posible. Al ver el dinero, las dudas del obrero desaparecieron al instante y empezaron a trabajar. El ruido estridente del taladro resonaba en el pasillo, y yo miraba nerviosa la puerta, temiendo que alguien viniera a revisar. Bajo mi instrucción, unieron mi armario y mi escritorio con ángulos de hierro, elevando los 30 centímetros en total para formar una enorme plataforma de almacenamiento impermeable. En las ventanas, instalaron redes de hierro desmontables a prueba de explosiones, y por fuera añadieron una cortina enrollable de lona impermeable gruesa. Así podrían bloquear las aguas y evitar que alguien entrara por la ventana desde fuera. En el desagüe del balcón, lo desmontaron y lo convirtieron en una boca de aspiración para conectar directamente la manguera. Ya había pedido 3 bombas de extracción de agua de alta potencia. Si el dormitorio se inunda, podremos sacar el agua inmediatamente. Después de trabajar todo el día por la tarde, el dormitorio quedó irreconocible. Mirando el refugio seguro con estilo industrial frente a mí, finalmente respiré aliviada. Luego, empecé a deshacerme del equipaje innecesario, maquillaje, productos de cuidado de la piel, muñecos, snacks. Todo lo que no sirve para nada en el fin del mundo lo empaqueté en cajas una por una. Apilé las cajas en la puerta, fingiendo que me preparaba para irme a casa de vacaciones. Así, incluso si Isabella y las demás regresan y ven el dormitorio tan cambiado, tendré una excusa. Por ejemplo, que la puerta más gruesa es porque llegaron las estanterías que compré online y el obrero las instaló de paso, que las redes de hierro en las ventanas son para evitar robos. Y los suministros apilados como montañas, si no lo digo yo, ellas solo pensarán que son regalos de año nuevo que voy a llevar a casa. Metí los 10 powerbanks de gran capacidad, 5 paneles solares, 3 pequeños generadores diésel y bidones de gasolina en el fondo de la cama y el armario. Después de hacer todo esto, estaba tan agotada que casi colapsé y me derribé en la silla. El refugio seguro está casi listo, solo queda esperar a que lleguen los suministros y luego traerlos aquí en secreto. Miré el cielo cada vez más nublado fuera de la ventana, pero mi sensación de inquietud no disminuyó en absoluto. No matter how strong the fortress is, no puede defenderse contra la traición desde dentro. En ese momento, se oyó una risotada familiar fuera de la puerta, acompañada del clic de una llave en la cerradura. Son Isabella y Martina que regresan. Clic. El pestillo giró, mi corazón se contrajo bruscamente y rápidamente escondí todas las emociones de mi rostro, adoptando una expresión cansada y normal. La puerta se abrió y entraron Isabella y Martina, una detrás de la otra. Estoy agotada. He estado todo el día en la biblioteca, mi cerebro está a punto de estallar. Isabella se quitó los zapatos al entrar, protestando sin fuerzas. Pero al siguiente segundo, su voz se atascó en la garganta, con los ojos como platos, mirando fijamente el armario para zapatos de medio metro de alto en la entrada. Vaya, Laura. ¿Cuándo compraste este nuevo armario para zapatos? Parece muy elegante. Corrió hacia él con curiosidad y lo tocó con la mano. Don. El sonido era grave y pesado, nada parecido al madera. Mi corazón se tensó, pero me expliqué con indiferencia. Oh, tengo muchas cosas para las vacaciones, lo compré para almacenar. También lo uso como armario para zapatos. Ese armario para zapatos en realidad era una placa impermeable de acero grueso que había personalizado, cubierta con papel de madera para disimular. Si las aguas inundaran el pasillo, sería nuestra primera línea de defensa. Isabella no sospechó nada, sino que miró el dormitorio con entusiasmo. Laura, ¿has cambiado el diseño del dormitorio? Al unir el escritorio y el armario, parece que hay más espacio. Asentí sin dar más explicaciones. Martina, que había estado en silencio, habló entonces. No miró los muebles, sino que sus ojos penetrantes se posaron en la puerta reforzada y luego miró hacia arriba, sobre el marco de la puerta. Laura, su voz era calmada pero con curiosidad, ¿llamaste a un equipo de construcción esta tarde? Mi corazón dio un salto. Martina es demasiado perspicaz. Sí, el balcón siempre tiene fugas, así que llamé a alguien para arreglarlo. También pedí que reforzaran la puerta. Últimamente hay noticias de ladrones en la universidad, mejor prevenir. Usé la excusa que había preparado. ¿Y las rejas de hierro en las ventanas? Martina se acercó a la ventana y tocó ligeramente las rejas desmontables a prueba de explosiones. También para evitar robos. Mantuve la calma.
Martina se volvió y me miró profundamente, como intentando penetrar mi piel y ver mis secretos más profundos. Me obligué a mirarla a los ojos, con las manos sudorosas. Por suerte, finalmente apartó la vista y dijo con indiferencia: más vale prevenir que curar, está bien. Suspiré aliviada en secreto. Por ahora, había conseguido engañarlos. Pero la sospecha de Martina, como una semilla, ya estaba plantada. De noche, cuando Isabella y Martina dormían profundamente, yo seguía despierta. Me levanté sigilosamente, como un fantasma, y me acerqué a la puerta. De un rincón poco visible saqué un paquete que había recogido por la tarde, cámaras ocultas sin marca ni logotipo, después de insistirle al vendedor que eliminara todas las huellas. Había recogido el paquete con mascarilla y gorra, pagando en efectivo. Me subí a una silla y coloqué una cámara con cuidado en la grieta de la moldura superior de la puerta, apuntando al pasillo. Así, cualquier movimiento sospechoso fuera sería detectado al instante. La segunda la pegué detrás de una planta suculenta en el alféizar de la ventana, ocultándola con las hojas, apuntando a la calle principal abajo. La última, usando el baño como excusa, salí del dormitorio y corrí hasta la esquina de las escaleras que conducen a la azotea, donde la instalé detrás de una caja de extintores abandonada. La azotea es nuestra última salida. En el sueño, después de que las aguas inundaran los pisos altos, la azotea se convirtió en el único refugio y también en el campo de batalla más caótico. Debo controlar de antemano el único camino hacia allí. De regreso al dormitorio, me acosté y conecté mi móvil a las imágenes de las 3 cámaras. El pasillo estaba vacío, y solo unas pocas farolas iluminaban la calle principal abajo. Todo normal. Cerré las imágenes de vigilancia y empecé a revisar mi plan de emergencia. 10 powerbanks de gran capacidad y 5 paneles solares estaban escondidos debajo de la cama, suficientes para mantener la comunicación y la iluminación básica si se corta la electricidad. 3 generadores diésel pequeños y bidones de gasolina los había metido en el fondo del armario, cubiertos con una manta vieja. 100 velas y 5 linternas de emergencia estaban distribuidas en diferentes cajas de almacenamiento. 50 rollos de cinta impermeable resistente, 20 metros cuadrados de tela impermeable y 10 bidones plásticos grandes para recoger agua y construir obras defensivas estaban escondidos en la plataforma elevada. También había descargado tutoriales offline, reparación de agua y electricidad, primeros auxilios, supervivencia en la naturaleza. Mi mente funcionaba a toda velocidad, simulando posibles crisis. Si solo hubiera una pequeña fuga, usaría tela impermeable y cinta para sellar las grietas y encendería la bomba para sacar el agua. Si las aguas inundaran el dormitorio, bloquearía la puerta con muebles y usaría la cuerda escondida en el balcón para escapar por la ventana a la azotea. El rincón de la azotea cerca del depósito de agua es el mejor refugio. El depósito es una barrera natural gigante y tiene una vista panorámica sin blind spots. Revisé todos los detalles una y otra vez para asegurarme de que todo estuviera perfecto. Solo entonces sentí un cansancio profundo en los huesos. Abrí la banca móvil y miré el número de deudas impactante, sin arrepentimiento. Estas son cosas que pueden comprar la vida. Me levanté en silencio antes del amanecer. Los suministros debían llegar lo antes posible. Hice 3 pedidos por adelantado, eligiendo deliberadamente 3 mensajeros diferentes y completando las direcciones de entrega en 3 puntos de entrega distintos frente a las puertas este, oeste y sur de la escuela. El primer lote de suministros estaría disponible para recoger a las 8 de la mañana. Me puse un conjunto deportivo sencillo, una mascarilla y una gorra de béisbol, me bajé la visera y salí del dormitorio como una sombra. El punto de recogida estaba abarrotado de gente. Di el último dígito de mi número de celular y el mensajero sacó 3 enormes cajas de cartón de la pila de paquetes. Su gran peso me trajo una sensación de paz. Llamé a una empresa de mudanzas, y el conductor solo hizo la entrega en el dormitorio. Luego, como una hormiga mudándose, subí los suministros al 6º piso, un viaje tras otro. Para el segundo y tercer viaje, me cambié de ropa completamente diferente cada vez para asegurarme de que nadie pudiera relacionar estos 3 envíos masivos de suministros con el mismo estudiante. Para cuando todas mis pertenencias estuvieron apiladas silenciosamente en la puerta del dormitorio, estaba empapado en sudor, y no podía distinguir si era sudor o rocío matutino. No trasladé mis pertenencias al dormitorio de inmediato, sino que subí primero. En el almacén abandonado en la esquina de la escalera, un viejo candado oxidado colgaba de la puerta. Saqué de mi mochila las herramientas que había preparado hacía tiempo y mi candado de huellas dactilares recién comprado, y lo volví a colocar rápidamente. Después de introducir mi huella, arranqué un viejo letrero polvoriento de detrás del extintor cercano que decía Almacén Temporal de la Unión de Estudiantes, prohibido el paso, y lo volví a pegar en la puerta.
Después de hacer todo esto, comencé a descargar los suministros. Trasladé el 80% de la comida, galletas prensadas, conservas militares, verduras deshidratadas, al almacén. Horneé al vacío cada porción para eliminar todo el aire y luego la cubrí con 3 capas de plástico grueso e impermeable para asegurar su completa seguridad. Botiquín de primeros auxilios, pastillas potabilizadoras de agua, encendedores, antibióticos. Clasifiqué estos artículos esenciales por categorías y los apilé cuidadosamente contra la pared, ahorrando el máximo espacio posible. Finalmente, saqué algunas mesas y sillas rotas del lavadero y las coloqué torcidamente contra la puerta, dejando justo el espacio suficiente para entrar de lado. Desde fuera, parecía un rincón abandonado lleno de basura. Esta era mi auténtica arca de Noé. Después, llevé el resto de los artículos directamente a la azotea. Primero, saqué una señal de advertencia amarilla de mi caja de herramientas y la fijé firmemente a la puerta de hierro que daba a la azotea con alambre. En pintura roja intensa, decía: inundación en la azotea, peligro de fuga eléctrica. Prohibido subir. Este fue el primer paso de la guerra psicológica. En las primeras etapas de una inundación, todos anhelan un terreno más alto, pero esta señal bastó para que la mayoría dudara y optara por el corredor más seguro. En el rincón más discreto de la azotea, construí un toldo improvisado y destartalado con unos cuantos tubos de acero recuperados y una lona. Luego, desempaqué las cajas de cartón vacías, las rellené con piedras y las volví a sellar, creando una apariencia deliberadamente caótica bajo el toldo. Desde la distancia, parecía que algún desafortunado se había apoderado de territorio preventivamente y solo había conseguido unas pocas provisiones, que apenas merecían la pena. Después de completar mi disfraz, saqué una cámara estenopeica resistente al agua del bolsillo y la monté con cuidado en el interior de un soporte del toldo, con el objetivo enfocado hacia toda la azotea. Se conectaría a una tableta vieja y de repuesto que tenía en mi dormitorio, y me serviría de ojos las 24 horas. Por último, estaban los barriles de gasolina. Los arrastré hasta las sombras detrás del depósito de agua y los cubrí bien con una gran lona negra, tirando unas cuantas bolsas de plástico rotas junto a ellos. Desde lejos, parecían un montón de basura abandonada. De vuelta en el dormitorio, comencé a procesar el último lote de provisiones. Simplemente abrí un cartón de agua mineral y una caja de fideos instantáneos y los apilé desordenadamente en un rincón. También saqué unos paquetes de galletas y bocadillos y los puse en mi escritorio. Estos eran el cebo. Esto es suficiente para lidiar con las pruebas de Martina y satisfacer la idea de Isabella sobre provisiones almacenadas. Puede demostrar que estoy preparada, sin atraer codicia ni pánico por tener demasiados suministros. El corazón humano es más impredecible que las inundaciones. Debo calcular cada paso al máximo. A continuación, comencé a comprar suministros de supervivencia. Para no alertar a los Big Data y las plataformas, mis palabras clave de búsqueda estaban disfrazadas. En lugar de buscar sacos de arena contra inundaciones, pedí cientos de bolsas de tejido resistente para jardinería. En lugar de comida de emergencia para supervivencia, compré en diferentes tiendas por lotes galletas energéticas para senderismo al aire libre, arroz precocinado para campamentos y barras energéticas para dieta fitness. 20 cajas de galletas comprimidas, 50 latas de conservas de carne de diferentes sabores, 10 cajas de barras energéticas. También compré una gran botella de comprimidos de vitaminas complejas. No quería volver a experimentar la hemorragia gingival y la debilidad general causadas por la falta de verduras, como en el sueño. Hice un cálculo mental: con estas comidas, para Martina y yo, bastarían para sobrevivir 3 meses. Si incluía a Isabella, mi mirada se enfrió, máximo 45 días. Pero ya era el límite. El agua potable era la prioridad número 1. 30 bidones de agua mineral de 10 litros cada uno. Pedí al vendedor que me los enviara en 5 días, cada día con un servicio de envío diferente. Además, 10 paquetes de pastillas purificadoras de agua de nivel militar y 2 pequeños filtros portátiles. En el sueño, en una ciudad inundada, cada gota de agua podía ser mortal. A continuación, el equipo: 5 chalecos salvavidas profesionales de color naranja brillante, 3 botes hinchables plegables que cabían en una mochila, una cuerda de salvamento de nylon de 10 metros de largo, y 2 palas de ingeniero afiladas como cuchillos. Al hacer el pedido, incluso podía imaginarme usando la pala para abrir obstáculos o, en caso de necesidad, blandirla con fuerza contra algo. 5 powerbanks de alta potencia, todos de modelos que podían cargar laptops. 3 bombas de extracción de agua, especialmente seleccionadas con baterías de repuesto integradas.
2 radios de comunicaciones con un alcance efectivo de 3 kilómetros, suficientes para mantener contacto entre el dormitorio y la azotea. Mi dedo se detuvo en la página de un producto, una pequeña sierra eléctrica recargable. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Esa cosa servía para romper puertas y ventanas dañadas por el agua, una herramienta para abrirse camino en situaciones desesperadas. Pero en las últimas etapas del sueño, cuando la humanidad se había perdido, también era el arma más aterradora. Cerré los ojos, respiré hondo y presioné comprar ahora. La lista de medicamentos fue la que más tiempo me costó, 2 páginas enteras. Antibióticos, antiinflamatorios, torniquetes, gasas, yodo, además de muchos medicamentos para gripe y problemas estomacales. Después de una inundación, una pequeña infección podría costar la vida. Por último, artículos de uso diario, 100 paquetes de toallas húmedas, 50 rollos de papel higiénico, 20 conjuntos de ropa de secado rápido y 10 botellas enteras de desinfectante de alta concentración. Durante 5 días enteros, mi vida se dividió en 2 partes. Por el día, era un estudiante normal, asistía a clases, comía y mantenía una apariencia de calma con Martina y las demás. Por la noche, me convertía en una rata hámster ocupada, armando en secreto mi fortaleza del fin del mundo. Los paquetes llegaban como copos de nieve. Cada vez, calculaba el momento para ir a diferentes puntos de envío, luego los transportaba al dormitorio como una hormiga, metiéndolos en el fondo de la cama, en el interior de los armarios y en el almacén secreto del segundo piso. Cada día, solo armaba 1 o 2 herramientas. Por ejemplo, cargaba las baterías de repuesto de las bombas de agua o probaba la señal de las radios. Mis movimientos eran suaves, con miedo a despertar a mis 2 compañeras. Pero al final, subestimé a Isabella. Esa tarde, acababa de meter el último bidón de agua en el fondo de la cama y cubrirlo con la sábana cuando Isabella entró abriendo la puerta. Vi de inmediato los bidones en la esquina que no había tenido tiempo de esconder. «Laura, ¿por qué has vuelto a comprar agua?», preguntó, dejando la mochila con un tono entre coqueto y confuso. «El dormitorio casi no tiene espacio para andar». «¿Para qué necesitas tanta agua?». Mi corazón se hundió repentinamente, y la sangre pareció enfriarse al instante. Contuve el latido acelerado del corazón, me volví y forcé una sonrisa cansada, usando la excusa que había preparado. «Oh, estoy preparándome para el posgrado. Planeo quedarme en la universidad durante el verano para estudiar intensamente. Como voy a pasar muchas noches despierta, necesito beber mucha agua para mantenerme despierta». «¿Posgrado?». Isabella se sorprendió, luego exclamó exageradamente. «¿Aún eres segunda año? ¿No es demasiado pronto para empezar a competir así?». Mientras hablaba, sus ojos se deslizaban involuntariamente sobre las galletas y barras energéticas que tenía apiladas en la mesa. Mi corazón saltó a la garganta. No volvió a preguntar, solo negó con la cabeza, cogió el pijama y entró al baño. Quedé paralizada, con la espalda cubierta de sudor frío. Había engañado a ella. Pero esa mirada sospechosa, como una aguja invisible, se clavó en mi corazón. Me acerqué a la ventana y miré el cielo aún nublado. La inquietud que sentía era más aterradora que las propias inundaciones. Esa noche, después de confirmar que mis 2 compañeras estaban profundamente dormidas, me deslicé de la cama como un ladrón. No encendí la luz, guiándome por la tenue luz de la farola exterior, me dirigí al desván abandonado del segundo piso. Clic. El nuevo candado de huella dactilar emitió un ligero ruido. Me metí adentro y cerré la puerta con llave. La oscuridad y el olor a polvo me envolvieron. Allí estaban apilados los suministros que había comprado con mi vida. Me apoyé en la puerta de hierro fría y respiré hondo, notando que mi palma estaba empapada de sudor pegajoso, que casi mojó las frías llaves. De regreso al dormitorio, abrí la computadora para borrar todos los registros de compras y huellas de navegación. Justo cuando abrí la lista de compras de una tienda de artículos de exterior, una foto de perfil familiar en la sección usuarios que compraron este producto también compraron chocó contra mi vista. Era una selfie cuidadosamente retocada, cabello largo, sonrisa dulce. Era Dolores. Mi corazón se contrajo como si una mano invisible lo apretara. Hice clic en el enlace y la página cambió. Era la página de compra de cinta impermeable resistente y bolsas de tejido. ¿También había comprado eso? Una idea absurda y escalofriante surgió en mi mente. ¿Acaso ella también? No, imposible. En el sueño, cuando me empujó por las escaleras, su rostro estaba lleno de triunfo y crueldad, nada que ver con alguien que hubiera predecido el fin del mundo. Entonces, ¿por qué? ¿Una coincidencia? Cerré la computadora, con la cabeza en un caos. 2 días después,
Finalmente llegó el aviso oficial de la universidad. Aviso urgente. Debido a la actualización de la alerta meteorológica, para garantizar la seguridad de todos los docentes y estudiantes, a partir de hoy se implementa el cierre del campus. Todas las clases pasan a ser online y se recomienda no salir salvo que sea estrictamente necesario. Este aviso fue como una piedra arrojada a un lago tranquilo, despertando 1000 olas de inmediato. Abajo del dormitorio, en la dirección del supermercado universitario, se oyó un alboroto, se podían distinguir risas y gritos. Me acerqué a la ventana y vi una multitud negra corriendo hacia el supermercado. Alguien ya se estaba peleando por la última caja de fideos instantáneos. La obertura del fin del mundo había comenzado. No podía esperar más. Respiré hondo, me volví hacia Isabella, que estaba poniéndose una mascarilla facial, y traté de sonar casual. Isabella, parece que va a llover. ¿Diego trajo paraguas? ¿Por qué no le llevas uno? ¡Ay, se me olvidó!, exclamó Isabella, levantándose bruscamente y quitándose la mascarilla. Voy ahora mismo. Salió corriendo del dormitorio. En el instante en que cerró la puerta, me volví y miré a Martina, que estaba leyendo con auriculares. Martina. Ella se quitó los auriculares, levantó la cabeza con una mirada interrogativa. Tengo algo muy importante que contarte. Ven conmigo. Sin darle tiempo a reaccionar, la llevé hasta la plataforma de almacenamiento que había hecho con la mesa y el armario, y levanté la tapa. Una plataforma llena de galletas comprimidas, latas y una nueva bomba de extracción de agua en el rincón quedaron expuestas ante ella. Los ojos de Martina se contrajeron repentinamente, y su rostro se llenó de asombro. Laura, ¿estás haciendo una película? Mira esto, no expliqué más, le pasé el móvil, en él estaban los datos en tiempo real del nivel del embalse de la ciudad B que había estado monitoreando. La línea roja de alerta ya estaba muy atrás. Martina es un estudiante inteligente, los datos eran más convincentes que cualquier palabra. Su mirada osciló entre la pantalla del móvil y la pila de suministros. El color de su rostro desapareció poco a poco, volviéndose pálido como la cera. Entiendo. Dejó el móvil, con la voz un poco seca pero la mirada inquebrantable. Laura, te ayudo. Bien. Asentí con fuerza, sintiendo que el peso que llevaba días en el corazón finalmente desaparecía. Pero hay una cosa, no le digas a Isabella detalles. Ella. Lo sé. Me interrumpió Martina, con una sonrisa irónica. Esa persona obsesionada en el amor no entiende nada. Contarle a ella es como contárselo a Diego, es como contárselo al mundo entero. Ya no soportaba a Isabella desde hacía tiempo. Estábamos discutiendo cómo reforzar las camas cuando la puerta se abrió con un clic. Isabella había vuelto. Estaba toda mojada, pero con una sonrisa tonta y feliz. Al entrar, se enseñó el cuello como si fuera un tesoro. Un collar de platino nuevo brillaba intensamente bajo la luz. Diego me lo regaló. Se jactó, con un tono tan dulce que daba náuseas. Dijo que incluso si el cielo se cae, me protegerá a mí. Justo acabó de decirlo. Chasquido. Fuera, una lluvia torrencial cayó sin previo aviso. Las gotas eran tan grandes como granos de garbanzo, golpeando la ventana con fuerza, como si quisieran devorar todo el edificio. La tormenta torrencial había llegado 12 horas antes de lo previsto en el sueño. Mi expresión cambió, abrí de inmediato el compartimento más profundo del armario y revisé la mini incubadora escondida entre la ropa vieja. La luz indicadora seguía encendida, los 10 huevos de codorniz estaban a salvo. Sería nuestra única fuente de proteínas en el futuro. ¡Rápido! Hay una fuga de agua, grité a Martina, señalando las gotas que se filtraban por las grietas de la ventana. Elevamos las camas, si no, los libros y las sábanas se mojarán por completo. Martina no dijo nada y empezó a actuar de inmediato. Juntas, colocamos ladrillos y tablas debajo de las patas de las camas. Pero Isabella se quedó parada, mirando con disgusto sus frascos de maquillaje. Ay, si hacemos esto, todos mis cosméticos se caerán. Las quejas de Isabella fueron totalmente ahogadas por un trueno. No tuve ganas de prestarle más atención y me quedé mirando la ventana fijamente. Las gotas ya no golpeaban, sino que parecía que alguien estaba arrojando cubos de agua desde el cielo. La cortina de lluvia era tan densa que no se veía el dormitorio de los 50 metros, solo un caos grisáceo. Apretaba el móvil con fuerza, mis nudillos blancos. El icono rojo de alerta meteorológica saltaba locamente en la pantalla, y los datos de precipitación se actualizaban cada minuto, superando con creces el pico que recordaba del sueño. Esta lluvia era más fuerte y más loca de lo que había previsto. Cariño, está lloviendo mucho,
no podremos salir mañana. Isabella se acurrucaba en la cama, levantando el móvil hablando por video con Diego, su voz tan dulce que parecía que se podía exprimir agua. ¿Me echas de menos? No se daba cuenta en absoluto de que lo que sonaba fuera de la ventana era la obertura del fin del mundo, no una melodía romántica de fondo. Martina y yo nos miramos, y en los ojos del otro vimos la gravedad de la situación. No dijimos nada, pero actuamos como si hubiéramos rehecho esto muchas veces. Yo fui a la puerta y volví a revisar la cerradura y la placa de acero disfrazada de zapatero. Martina confirmó los pestillos de la ventana y luego sacó discretamente 2 chalecos salvavidas naranjas del fondo del armario, los metió detrás de las almohadas de nuestras camas. Las 2 de la mañana. ¡Paf! Todas las luces del dormitorio se apagaron al instante, el ruido del aire acondicionado cesó abruptamente, y el mundo se sumió en una oscuridad silenciosa. Inmediatamente después, se oyó un grito agudo en el pasillo. ¡Ah! El agua. El agua está entrando. La planta baja. La planta baja se ha inundado. Llegó. El sonido de la lluvia fuera de la ventana se había convertido en el estruendo de columnas de agua cayendo, como innumerables mazos pesados golpeando todo el edificio. En el distancia, se oyó el crujido de vidrios rotos por objetos pesados, mezclado con los gritos desesperados de la multitud, formando una sinfonía del infierno. Cogí el chaleco salvavidas de la cabecera de la cama, la tela fría tocó mis dedos temblorosos. Pero cuando vi que en la oscuridad, la luz fluorescente de la pantalla del móvil de Isabella seguía encendida, y que ella estaba escribiendo un mensaje a Diego palabra por palabra: Alejandro, se ha cortado la electricidad, tengo mucho miedo, ¿qué hago? El miedo que sentía en el fondo de mi corazón desapareció repentinamente. En su lugar, hubo una frialdad profunda. ¡Plaf! Un rayo de luz intensa se encendió, fue Martina quien abrió la linterna de emergencia. Bajo la luz pálida, Isabella se asustó, se agachó en el suelo, abrazó las rodillas y empezó a sollozar en voz baja. Tum. Tum tum. Abre la puerta. Abre la puerta. Ayuda. La gente del dormitorio de al lado empezó a golpear nuestra puerta locamente. La tabla de la puerta emitía gemidos de dolor bajo los golpes. Martina, aguanta la puerta. Gruñí y activé el plan de emergencia de inmediato. Juntas, empujamos la mesa y la silla con fuerza contra la puerta. Las patas metálicas rasparon el suelo, haciendo un ruido chillón. Saqué el walkie-talkie de debajo de la plataforma de almacenamiento y presioné el botón de transmitir. Prueba de señal en la azotea. Señal, clara. Desde el walkie-talkie llegó la respuesta débil pero clara del otro walkie-talkie que había dejado en la azotea con anticipación. El camino de escape todavía estaba abierto. Mantén la puerta cerrada, no abras para nadie. Le metí una pala de ingeniero en la mano a Martina, y yo misma me subí a la repisa de la ventana. Abro una rendija en la ventana, el agua fría entró inmediatamente con el viento fuerte. La calle principal de abajo había desaparecido por completo, convertida en un río turbio y rápido de agua amarilla, el agua ya llegaba a la pantorrilla. Algunos estudiantes atrevidos intentaban ir hacia la biblioteca, que estaba en un lugar más alto, agarrados de las manos, dando pasos largos y cortos, pero pronto fueron separados por una ola y se perdieron en la oscuridad gritando. En ese momento, Isabella, que estaba llorando agachada en el suelo, se levantó de repente como si estuviera loca y corrió hacia la puerta. Quítense de en medio. Diego dice que está abajo. Ha venido a buscarme, tengo que bajar a encontrarle. Mi pupila se contrajo, salté de la repisa de la ventana sin pensarlo 2 veces, agarré su brazo con tanta fuerza que casi le rompo los huesos. ¿Estás loca? Tú eres la loca. Laura, suéltame. Isabella se esforzó por liberarse, me miró con los ojos rojos. Diego está abajo esperándome. Él me protegerá. Esta fue la primera vez que tuvimos una discusión tan intensa. Bajar ahora es suicidarse. Martina, que había estado callada, también gritó con voz severa: el agua está llena de cables rotos, si bajas te electrocutarás. Isabella se quedó quieta por un momento, pero luego, una expresión de resentimiento y agravio apareció en su rostro, y lanzó el móvil contra la pared con fuerza. ¡Pum! El móvil se rompió en 1000 pedazos. Nos gritó histérica: no queréis que yo esté bien. Estáis celosas de que Diego me trate bien. Las quejas de Isabella fueron como una aguja que rompió mi nervio tensado. No tuve ganas de mirarla otra vez, y un detalle que había olvidado en el sueño pasó por mi mente con rapidez. Después de que el agua entrara en el dormitorio, los enchufes se cortocircuitaron y mataron a varias personas.
Inmediatamente saqué cinta impermeable de alta resistencia de debajo de la plataforma de almacenamiento, corrí a la pared, desgarré un trozo grande y sellé herméticamente los enchufes más cercanos al suelo. La cinta se pegó a la pintura de la pared, haciendo un ruido chisporroteante, que se escuchaba especialmente claro entre los truenos. «Laura, ¿qué estás haciendo?», Martina me preguntó con confusión. «Impermeabilizar, prevenir cortocircuitos». No me volví, saqué la pequeña sierra eléctrica recargable y 2 pesadas palas de ingeniero del fondo del armario y las apoyé contra la puerta. La sensación fría del metal me calmó un instante, era nuestra última defensa. En ese momento, entre el rugido de la tormenta y el viento fuerte de abajo, se oyó vagamente un grito desesperado de un hombre. «Isabella. Isabella. Estoy aquí. Baja rápido». Era Diego. Isabella, que estaba sollozando el segundo anterior, se calmó al instante como si alguien hubiera apretado un botón. Levantó la cabeza bruscamente, sus ojos brillaban con un brillo aterrador en la oscuridad, y miró fijamente la manija de la puerta, como si fuera la escalera al cielo. «Es Diego. Ha venido a salvarme», gritó y se lanzó hacia la puerta como loca. «¡Alto!», grité con voz severa. Martina reaccionó más rápido que yo, dio un paso adelante y, justo antes de que la mano de Isabella tocara la manija de la puerta, la abrazó por la cintura desde atrás con fuerza. «Isabella, cálmate. Abajo hay agua por todas partes. ¿Quieres que te electrocutes? Suéltame. Todos me soltáis». Isabella estaba como loca, se debatía con manos y pies. Sus uñas dejaron varias marcas de sangre en el brazo de Martina. «Sois celosas. ¿No queréis que él me trate bien?». Fui a ayudar a Martina a retenerla, y las 3 nos revolcamos en el estrecho dormitorio. El cuerpo de Isabella era blando y resbaladizo, pero tenía una fuerza sorprendente. Vi su rostro torcido por los celos y la obsesión por el amor, y sentí por primera vez una frialdad profunda, más fría que la lluvia que entraba por la ventana. La pobre amistad de compañeras que teníamos se rompió por completo en ese momento. Mientras estábamos entretenidas, sentí una sensación fría en el tobillo. Miré hacia abajo y vi que el agua turbia amarilla estaba entrando burbujeando por las rendijas de la puerta, como serpientes, extendiéndose rápidamente por el suelo. Toc. Toc toc. Toc. De repente, se oyó un golpe más fuerte en la puerta, pero esta vez no era un pedido de ayuda del dormitorio de al lado. «Laura. Laura. Abre la puerta». Una voz femenina tan dulce que daba náuseas penetró la cortina de lluvia y la puerta, con una amenaza difícil de detectar. «Abre la puerta y déjanos entrar. Sabemos que has acumulado muchos suministros». Era Dolores. Mi sangre se congeló instantáneamente. ¿Cómo podía saberlo? Antes de que pudiera pensar, la voz de Dolores se volvió llorosa, pareciendo muy desamparada. «Acabo de ver a Diego abajo, llueve mucho, me dijo que subiera primero, que aquí es el lugar más seguro. Laura, ábreme la puerta, tenemos mucho miedo». Sonreí fríamente en el interior. Claro que eran cómplices. Diego estaba abajo como cebo, intentando engañar a la tonta de Isabella para que abriera la puerta, y Dolores estaba fuera apoyándolo. En el sueño me empujó por las escaleras, en esta vida ni siquiera se molestó en fingir. «Martina, aguanta la puerta, no dejes que Isabella se acerque». Gruñí. Martina mordió los labios y presionó con todas sus fuerzas a Isabella, que seguía luchando, contra el suelo. Yo me subí rápidamente a mi cama de arriba, levanté el colchón y saqué de la capa más interior un walkie-talkie de repuesto envuelto en plástico. Lo había escondido antes, por si acaso. Presioné el botón de transmitir y hablé en voz baja: «Azotea, azotea, ¿recibes?». Se oyó un ruido de corriente en el walkie-talkie, seguido de una respuesta clara: «Recibido». En la azotea solo hay 2 estudiantes de deporte, temporalmente seguros. Pero, el pasillo hacia la azotea se ha inundado hasta las rodillas. Mi corazón se hundió. El camino de escape todavía estaba abierto, pero se había vuelto excepcionalmente difícil. Los golpes en la puerta se detuvieron. En su lugar, hubo un sonido que hacía escalofriar la piel. Creac, creac. Parecía que alguien estaba usando una lámina de metal para pellizcar la cerradura, poco a poco. El sonido era agudo y desagradable, como uñas raspando el vidrio, y penetraba claramente en los oídos de todos en el pasillo silencioso. Creac, creac. El sonido era como alambre frío que apretaba mi corazón cada vez más. Isabella, que estaba siendo agarrada por Martina contra el suelo, de repente dejó de luchar. Levantó la cabeza, con lágrimas en las mejillas. Me miró y dijo en voz baja: «Laura,
¿por qué no dejas que entren? Llueve mucho fuera, deben estar tan desamparados, más personas, más fuerza. La miré fijamente con ojos tan fríos que parecían helarla. ¿Desamparados? ¿Alguna vez se apiadó de mí cuando Dolores me empujó por las escaleras en el sueño? Martina, plan B. Dejé de mirar a Isabella y le grité a Martina. Martina entendió al instante. Soltamos a Isabella y, con todas nuestras fuerzas, empujamos el armario de metal hacia la puerta. Las patas deslizaron sobre el suelo mojado, haciendo un ruido estridente. Mientras tanto, saqué el bote hinchable naranja del fondo de la cama y abrí la válvula de inflado. SSSS. El ruido de aire saliendo llenó el espacio reducido. Era nuestra última vía de escape. ¡Bam! Un estruendo, la cerradura se rompió por completo. Mis pupilas se contrajeron. Agarré la pala de ingeniero que estaba apoyada en la pared, el metal frío en mi mano, pero mi palma estaba empapada de sudor pegajoso. La puerta se abrió de un puntapié. Dolores, con maquillaje impecable, apareció en el umbral, seguida de dos chicos altos y musculosos. Al ver el armario bloqueando la entrada, un destello de ira cruzó su rostro, pero enseguida volvió a ser la niña desamparada. Laura, ¿qué haces? Solo queremos refugiarnos de la lluvia. Mientras hablaba, Isabella, que estaba sentada en el suelo, saltó como un perro loco. Empujó a Martina de un manotazo y gritó a Dolores en la puerta. Diego está abajo. Sé cómo bajar. Entrad rápido. Los dos chicos de Dolores empezaron a empujar con fuerza. En el caos, uno de ellos derribó un bidón de agua potable que teníamos apilado. Chasquido. El agua limpia se extendió por el suelo, como una serpiente, hacia el enchufe donde estaba conectada la linterna de emergencia. ZZZZ. Chispas azules y blancas explotaron. El ruido de electricidad era horroroso. El chico que derribó el bidón no notó sus pies. Estaba empujando el armario cuando pisó el charco. ¡Ah! Un grito agudo. Se rigidizó, empezó a convulsionar y se derrumbó como una masa, sumergiéndose en el agua turbia. ¡Ha muerto! Dolores gritó asustada, palidez total. Ahora. Agarré a Martina, que había caído, y la arrastré hacia la terraza. Miré atrás. Dolores y el otro chico estaban paralizados por el miedo. Isabella, mi excompañera a la que había tratado con todo mi corazón, ni miró el cadáver, seguía a Dolores, corriendo hacia las escaleras. El último ápice de calor en mi corazón se enfrió por completo. ¡Rápido! Grité a Martina. Ella reaccionó, y atamos la cuerda de salvamento al barandal de cemento de la terraza. Lanzamos el otro extremo a la terraza del 602, vacío. La cuerda se balanceó en el viento y enganchó perfectamente. Voy primero, tú sigues. Sin dudar, me colé por la barandilla, agarrando la cuerda helada y resbaladiza, trepando hacia el otro lado. El viento y la lluvia me azotaban, abajo, el agua furiosa. Un error y me haría pedazos. A mitad de camino, un grito desgarrador de mujer resonó desde abajo. Isabella. Miré hacia abajo y vi algo que jamás olvidaré. En la esquina de las escaleras del segundo piso, Diego pisaba los hombros de Isabella para trepar a la ventana del tercer piso. Ella, usada como escalón, fue empujada al torrente del pasillo. El chaleco salvavidas. El suyo. En la entrada de las escaleras, Dolores y Diego luchaban por el chaleco naranja que flotaba en el agua. Recuperé la vista y aceleré. Martina y yo acabábamos de trepar al 602 cuando... ¡Van! La ventana de nuestro antiguo dormitorio se rompió. El agua arrastró cristales y madera, devorando nuestra última fortaleza. Olas turbias con vidrios rotos y tablones, como una boca voraz, todo lo absorbían en la oscuridad. Martina no aguantó más. Se apoyó en el barandal, mirando los escombros flotantes, una silueta humana entre ellos, se tapó la boca y vomitó violentamente. Fui a su lado y le acaricié la espalda temblorosa, pero mis ojos miraban el caos de abajo. No sentía miedo, solo una calma fría, lavada por el agua. El 602 era nuestro refugio temporal. El dormitorio estaba en desorden, libros abiertos, colchas deshechas. Sus dueños habían huido apresuradamente. Revisé rápido, paquetes de galletas sin abrir, una bolsa de manzanas en la mesa. Y lo más importante, una tetera eléctrica conectada en el enchufe. En un mundo sin luz ni agua, hervir agua significaba agua limpia, comida hidratada, vida. En realidad, Martina se enderezó, pálida por completo, labios temblando,
Isabella también era desamparada. No respondí. ¿Desamparada? Recordé cómo gritaba para que entrara Dolores, como Diego la usó de escalón. En el fin del mundo, la compasión es veneno mortal. Fui a la puerta, revisé la cerradura frágil, luego la ventana. Calculaba cómo reconstruir la defensa. De repente, un débil grito de auxilio llegó desde la oscuridad. «¡Ayuda, alguien!». Me alerté, saqué el binoculares de la mochila. Enfocando, vi a Hugo, el chico popular, aferrado a un árbol que se tambaleaba en el agua. En sus brazos, una mujer temblando, Dolores. Acerqué el foco, una herida profunda en el muslo de Hugo, sangre mezclándose con el agua. Dolores, solo llorando, sin heridas. Ambos tenían la piel grisácea, a punto de colapsar. «Es Hugo». Martina también lo vio, agarró mi brazo emocionada. «Tenemos el bote. En tu mochila naranja. ¿Podemos sacarlos?». «No». Bajé el binoculares, voz fría. «¿Olvidaste que Dolores casi nos mata?». «Pero Hugo es inocente». Martina alzó la voz, mordiéndose el labio, y, más personas, más ayuda. «Él es hombre, puede ayudarnos». La miré. Mi aliada, tan difícil de ganar, quizás no era tan fiable. Su bondad, en el fin del mundo, es fatal. Nos quedamos quietas. Las lágrimas de Dolores se debilitaron. Justo cuando creí que se rendía, levantó la cabeza, vio nuestras sombras en la ventana y sus ojos brillaron. Agitó las manos, gritando con todas sus fuerzas: «¡Laura! ¡Laura! ¡Ayúdame!». Sé dónde escondió Diego los suministros. Mi corazón saltó. En el sótano del gimnasio. Mucha comida y agua. Su voz se torcía en la tormenta, pero era clara. Fue del departamento de logística del comité estudiantil. Tiene la llave. Sácame y te llevo. El sótano del gimnasio. Muy bajo, primero inundado, pero si estaba bien sellado, el escondite perfecto. Miré a la mujer luchando por vivir, pesando riesgos y recompensas. Riesgo, Dolores, la serpiente. Recompensa, suministros para sobrevivir. Vale, lo salvo. Grité hacia abajo, voz cortando la lluvia, pero arriba, obedeces mis órdenes. Cualquier trampa, te lanzo desde aquí. Sí. Todo lo que digas. Dolores asintió apresuradamente. No dudé más, saqué el bote plegable de la mochila y abrí la válvula. Martina, ve a la terraza, maneja la cuerda. Fregué la hoja de la pala contra la pared, haciendo un ruido estridente, y la apreté fuerte. Yo cuido aquí. Bajamos el bote con la cuerda. Hugo, con sus últimas fuerzas, metió primero a Dolores aterrorizada, luego se arrastró dentro. Martina mordió el labio, subiendo la cuerda poco a poco. Yo me quedé en la ventana, pala en mano, ojos clavados en ese rostro lleno de lágrimas, que odiaba tanto. Chasquido. Luis y Dolores fueron arrastrados violentamente al balcón y se estrellaron contra el suelo con fuerza. Ignorando la herida profunda en su pierna que dejaba al descubierto los huesos, Luis se arrastró hacia Dolores de inmediato, revisando su estado con nerviosismo. «Loli, ¿estás bien? ¿Te has herido?». Dolores se encogió temblando en su regazo, llorando desconsoladamente. Luis finalmente levantó la vista hacia mí y Martina, evitando el contacto visual, con un tono algo distraído: «Gracias a ustedes». No le hice caso, mis ojos se posaron fríamente en Dolores. Ella se apoyaba en el regazo de Luis, respirando con apariencia débil, pero aprovechando que Luis no la miraba, me lanzó una mirada furtiva. No había ni un ápice de gratitud en sus ojos, solo una provocación descarada y triunfal. Como diciendo: «Mira, al final entré». La tormenta torrencial había estado cayendo durante 36 horas seguidas, sin mostrar signos de cesar. Las aguas turbias habían engullido por completo los primeros 3 pisos del edificio, y el sistema de loudspeakers de la Universidad L también se había estropeado por completo, no llegando más noticias. El mundo parecía dividido en islas aisladas, y estábamos atrapados en este edificio que se tambaleaba. Cuando llegó la hora de comer, saqué 2 paquetes de galletas comprimidas y un pequeño frasco de agua mineral. Esta es la ración de hoy: media galleta por persona y 2 tapones de agua. Mi voz fue fría, sin ningún sentimiento. Martina las tomó en silencio, abrió el paquete y empezó a morderlas en pequeños bocados. ¿Media galleta? ¿Cómo va a ser suficiente esto?, gritó Dolores, señalando su brazo que se había puesto un poco blanco por el agua de la lluvia. Estoy herida. Necesito nutrientes. Martina, que había estado en silencio,
Levantó la cabeza repentinamente y la miró fríamente. ¿Dónde estás herida? Yo no lo veo. En cambio, Luis tiene una herida tan grande en la pierna que casi se ha secado la sangre, ¿no es cierto? Dolores se quedó sin palabras, con la cara encendida de vergüenza, y solo pudo mirar a Luis con expresión de impotencia. Como era de esperar, Luis se apiadó de ella. Se acercó a Martina, que estaba tratando su herida, y le susurró: Martina, sé que eres buena persona. Lola, ella siempre ha sido mimada, nunca ha pasado hambre. ¿Podrías cuidarla un poco más? Acababa de llegar y al escuchar esto, la pala de ingeniero que llevaba en la mano chocó ligeramente contra el suelo, haciendo un sonido nítido. Si es mimada, que vaya a buscar su propia comida. Miré a Luis a los ojos y dije palabra por palabra: aquí no criamos inútiles. La cara de Luis se volvió roja como la carne de cerdo, y el ambiente se volvió tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Justo en ese momento. Rumble. Un estruendo profundo proveniente de lejos hizo que todo el dormitorio temblara violentamente. Polvo y trozos de cemento cayeron desde el techo, golpeando nuestras cabezas y hombros. Aún no habíamos recuperado del susto cuando, con un crash, la frágil ventana del dormitorio 602, que ya estaba dañada, se deformó y rompió por completo, junto con el marco, bajo otro violento impacto de las aguas. El agua sucia, como si hubiera encontrado una salida, empezó a inundar la habitación locamente. No podemos quedarnos aquí más. Tomé una decisión rápida y les grité: a la azotea. Ejecutemos el plan B. Saqué la cuerda de rescate de mi mochila y la anudé rápidamente alrededor de la cintura de cada uno, conectándonos los 4. Dolores, tú en el medio. La miré fijamente. Si intentas algo, todos nos caeremos al agua para hacer comida de los peces. Dolores palideció de miedo y asintió repetidamente. Salimos del dormitorio gateando a 4 manos y pies. El pasillo estaba totalmente oscuro, y el agua fría ya nos llegaba a las rodillas, haciendo que cada paso fuera extremadamente difícil. Martina iba delante, sosteniendo la única linterna de emergencia que teníamos, iluminando el camino. Cuando llegamos a la curva de la escalera, Dolores, que estaba en el medio, dio un grito repentino: ¡ah! Se resbaló y chocó contra Martina con fuerza. Martina no se lo esperaba, y la linterna de emergencia se le cayó de las manos. Plop, cayó al agua, parpadeó 2 veces y se apagó del todo. El mundo se sumió en una oscuridad y silencio absolutos. La linterna, exclamó Martina, intentando recuperarla, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad amplificaba todos los miedos. Solo se oían los respiros agitados de los demás y el ruido del agua. En ese momento, la voz de Martina cambió de tono, llena de un miedo extremo y temblores. Hay algo. Algo en el agua me ha agarrado el pie. Se estaba peleando desesperadamente, con lágrimas en la voz, me está arrastrando. Ayuda. Sentí un nudo en el estómago y, sin dudarlo ni un segundo, saqué de mi mochila la linterna pequeña de emergencia de repuesto. Clic. Un intenso rayo de luz blanca rompió la oscuridad repentinamente, iluminando con precisión la dirección de Martina. A la luz, vi una cara pálida e hinchada, con los rasgos desfigurados, pegada a la superficie del agua, y unos ojos sin enfoque de muerto mirándonos fijamente. Y la mano morada que estaba apretando con fuerza el tobillo de Martina pertenecía a ese cadáver, el chico que se electrocutó en la puerta antes. Martina se asustó tanto que casi perdió el sentido, pataleando desesperadamente, pero la mano seguía apretando como una tenaza de hierro. Luis, por instinto, protegió a la llorosa Dolores detrás de él, mirando la escena con pavor. Mis ojos se endurecieron, sin dudarlo ni un instante, levanté la pala de ingeniero que llevaba en la mano y, con toda mi fuerza, la abatí sobre la muñeca. Crack. Un sonido crujiente que hiciera cosquillas en la espalda. La mano se separó, y el tobillo de Martina finalmente se liberó. Agarré su cuerpo que temblaba como una hoja, y le grité: no mires. Vamos. La arrastré hacia adelante, mientras Luis protegía a Dolores y nos seguía de cerca. La forma en que me miraba tenía un toque de miedo que no podía ocultar. Finalmente, la pesada puerta de hierro que conducía a la azotea apareció ante nuestros ojos. Solo teníamos que abrirla para estar a salvo temporalmente. En el instante en que extendí la mano para empujarla, sentí una gran fuerza desde mis espaldas. Muere. Luis es mío. Era Dolores. Ya no había ni rastro de debilidad en su rostro, reemplazado por una expresión retorcida y malvada. Pero no sabía que desde el momento en que decidí salvarla, no la creí ni por un segundo. Mi cuerpo se movió bruscamente hacia un lado, ya preparado para defenderme.
El empujón con el que Dolores había dado toda su fuerza no me alcanzó, y ella misma, por no mantener el equilibrio, se tambaleó hacia la escalera y cayó. ¡Ah! Sus gritos desgarradores trazaron una curva breve en el oscuro pasillo, pero enseguida fueron engullidos por el rugido de la tormenta torrencial afuera. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Louis se quedó helado en el lugar, mirando fijamente la dirección donde Dolores había desaparecido, y después de 3 segundos, finalmente giró la cabeza hacia mí. No preguntó nada, ni dijo una palabra. Pero en sus ojos había un resentimiento sin disimular. No me molesté en hacerle caso, y empujé la puerta con fuerza. ¡Vos! El viento fuerte mezclado con agua helada nos golpeó en la cara, y el panorama de la azotea me hizo sentir un nudo en el estómago. Ya había una decena de personas allí, agrupadas en pequeños grupos, cada uno ocupando un rincón protegido de la lluvia. Parecían lobos hambrientos, y en el momento en que aparecimos, todas las miradas se posaron sobre nosotros, fijas y codiciosas, en las mochilas abultadas que Martina y yo llevábamos a la espalda. ¿Eres Laura? Un atleta con camiseta de básquetbol se levantó repentinamente, señalándome con voz llena de hostilidad. Diego dice que le robaste sus suministros y mataste a Isabella. Un estruendo en mi cabeza, el último hilo de paciencia se rompió. Todas las miradas se volvieron afiladas, llenas de escrutinio y hostilidad. Yo. Martina intentó defenderme, pero fue interrumpida. Isabella realmente tuvo un accidente cerca de su dormitorio. Una voz susurrante se oyó a un lado. Era Luis. Con una expresión de dolor, su tono fue inadvertidamente dirigiendo todos los blam hacia mí. En ese momento, al ver su rostro falso, finalmente lo entendí completamente. ¡Qué coño de chico guapo, qué héroe que salva a la damsel in distress! El novio de una persona obsesionada en el amor, por supuesto que es de la misma calaña. Miré a la gente alrededor, que se movía con ansiedad y malas intenciones, y mi corazón se volvió frío. No defendí. En el apocalipsis, la palabra es lo más inútil. Solo levanté lentamente la pala de ingeniero que llevaba en la mano, con la hoja afilada aún manchada de aquella sustancia rojiza oscura de cuando corté los dedos del cadáver. Los que crean en él, pueden probar. Mi voz no fue alta, pero cayó como escorias de hielo en el corazón de todos. Veremos quién muere primero. El viento alisó mi cabello, y el agua de la lluvia resbalaba por mi rostro, pero mi mirada era más fría que la tormenta. Esa actitud desesperada y sin miedo los intimidó instantáneamente. El atleta que había hablado primero tragó saliva con dificultad y retrocedió medio paso sin darse cuenta. En ese momento de tensión extrema, Martina respiró hondo y se paró a mi lado. Yo puedo testificar. Su voz aún temblaba, pero era firme. Fue Isabella quien quiso bajar a buscar a Diego por su cuenta, no tiene nada que ver con Laura. Las dos estábamos juntas en la tormenta, como dos erizos débiles pero decididos a no retroceder. Esa confrontación finalmente terminó en un silencio sepulcral, nadie se atrevió a avanzar. Los siguientes 2 días, el ambiente en la azotea se mantuvo en una extraña calma. Nos separamos claramente de los demás, cada grupo defendiendo su territorio y sobreviviendo con los escasos suministros. La confianza entre Martina y yo, sin embargo, se volvió inquebrantable después de tantas crisis. La tormenta torrencial no mostraba signos de parar. Esa noche, mientras todos dormían, saqué sigilosamente el walkie-talkie de repuesto del fondo de mi mochila. Presioné el botón de transmisión y lo llamé en voz baja. ZZZ. Dormitorio 602, Ciudad B, ¿alguien ahí? ZZZ. ZZZ. ZZZT. Después de un ruido de electricidad agudo, una voz de hombre desconocida, entrecortada y jadeante, salió repentinamente del walkie-talkie. Aquí estamos, en el 3er piso de la biblioteca, Universidad L. Estamos atrapados. Ayúdenos. La voz masculina desconocida en el walkie-talkie, como un pico de hielo, penetró con fuerza la atmósfera sepulcral de la azotea. Aún no había tenido tiempo de responder cuando, desde abajo, una voz familiar y repugnante, procesada por un megáfono, rompió bruscamente la cortina de lluvia. Laura. Sé que estás en la azotea. Cambia tus suministros por la vida de tu amiga. Era Diego. Mi corazón se contrajo violentamente. Me precipité al borde de la azotea y levanté los prismáticos para mirar hacia abajo. En medio de la tormenta torrencial, Diego vestía un impermeable amarillo, sostenía un megáfono y nos gritaba con arrogancia. Detrás de él estaban 5 hombres altos y musculosos, cada uno con un tubo de acero de más de 1 metro de largo, probablemente piezas de equipos desmontados del gimnasio de la Universidad L,
que brillaban con un resplandor frío en la luz tenue. Y entre ellos, 2 chicas estaban atadas de espaldas, arrodilladas en el agua fría, temblando. Una de ellas la conocía. «Es Ana». Martina exclamó a mi lado, arrebatándome los prismáticos de las manos, con la voz que temblaba muchísimo. «Es mi mejor amiga. Tenemos que salvarla». Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas me clavaron en la palma. «No podemos entregar los suministros». Luis, que había estado en silencio, habló repentinamente, mirándonos con seriedad. «Si los entregamos, todos moriremos de hambre en esta isla». Sus palabras sonaban nobles, pero a través de los prismáticos vi claramente cómo sus ojos, al pasar por las 2 chicas que eran rehenes abajo, mostraron un destello fugaz de miedo y retraimiento. No estaba pensando en nosotros, solo tenía miedo a morir. «Es mi mejor amiga. No puedo dejarla». Martina se puso a llorar de desesperación, agarrando mi brazo y sacudiéndome con fuerza. «Laura, por favor, salvémosla». Estaba en un dilema. Entregar los suministros significaba que pronto nos quedaríamos sin provisiones y moriríamos de hambre en este edificio aislado. No entregarlos, y Martina, mi única aliada en la que podía confiar, probablemente se derrumbaría por la muerte de su amiga, incluso podría hacer algo irracional. Diego estaba apostando a que entre nosotros hubiera alguien con demasiada bondad o alguien tonto. En ese momento, un detalle que había olvidado, como un rayo, iluminó mi mente confusa. Las palabras de Dolores antes de morir resonaron en mi oído: «El sótano del gimnasio, allí escondió mucha comida y agua». Un plan audaz y loco se formó instantáneamente en mi cabeza. Respiré hondo, recuperé los prismáticos de Martina y los volví a dirigir hacia Diego abajo, luego grité con toda mi fuerza: «Puedo darte los suministros. Pero hay demasiadas cosas para subirlas aquí. Están en el sótano del gimnasio, ven tú mismo con tus hombres a buscarlas». Diego se sorprendió evidentemente, parecía estar evaluando si mis palabras eran verdaderas o no. La codicia finalmente venció a la razón. El sótano del gimnasio era un lugar perfecto para almacenar suministros, y él tenía la llave. El tentáculo fue demasiado grande. «Bien», respondió Diego por el megáfono, con una arrogancia que delataba su confianza en el éxito, «voy a comprobarlo primero. Ustedes 2, cuiden bien a las rehenes». Claro que mordió el anzuelo. Diego dejó a 2 hombres vigilando las rehenes y se dirigió hacia el gimnasio con otros 3 hombres, caminando con dificultad por el agua. «Ahora es el momento. Martina». La arrastré bruscamente hacia el otro lado de la azotea, donde teníamos el bote hinchable preparado. «Lleva a 3 chicos de confianza, baja el bote por aquí con una cuerda, rodea el edificio y salva a tu amiga. Date prisa y vuelve rápido». «¿Y tú qué haces?». Martina me miró con preocupación. «Yo me quedo con Luis para atraer su atención». Le metí la pala de ingeniero en la mano y lo miré con ojos fríos. «Tú, cuida la puerta de la azotea, no dejes que nadie suba». Luis palideció un poco, pero asintió. El bote hinchable se bajó lentamente, y Martina y los otros 3 hombres, como gecos, desaparecieron en la oscuridad detrás del edificio, agarrándose a la pared resbaladiza. En la azotea, solo quedamos Luis y yo, y un silencio como el de la tumba. Apreté el walkie-talkie, nuestra única conexión con Martina. Pero en ese momento, con el rabillo del ojo, vi algo que me heló la sangre. Luis, de espaldas a mí, estaba sacando a escondidas su propio walkie-talkie. Presionó el botón de transmisión y susurró algo al micrófono con rapidez. Estaba demasiado lejos para escuchar lo que decía. Pero al segundo siguiente, desde mi walkie-talkie salió el grito furioso de Diego. «Maldita perra. ¿Te atreves a engañarme?». Inmediatamente después, vi que Diego, que apenas había avanzado la mitad del camino, dio media vuelta repentinamente y se precipitó hacia nuestro edificio con sus hombres, como locos. No subieron por las escaleras, sino que se agarraron a la manguera de incendio colgada de la pared y empezaron a trepar como monos, usando manos y pies. «Van. Van. Van. Van». La puerta de la azotea se estremecía bajo los violentos golpes desde fuera, haciendo un ruido que dolía los oídos. Me volví lentamente y miré a Luis, que estaba pálido y evitaba mi mirada. Finalmente lo entendí todo. Este hombre, para salvar su propia vida, nos había traicionado a todos. En este edificio que se tambaleaba, solo podía confiar en mí misma y en Martina, cuyo destino aún era incierto. «Van. Van. Van». La puerta de hierro gemía bajo los golpes furiosos, cada impacto resonaba en mi corazón. La cara de Luis, el traidor, estaba tan pálida como el papel en la penumbra. Me miraba, evitando el contacto visual,
con los labios temblando, pero no pudo articular ni una palabra. No tenía tiempo para interrogarlo. Porque Diego y sus secuaces ya habían trepado por la manguera de incendio hasta el 5º piso, a un paso de nosotros. Bloqueen la puerta, grité a los supervivientes aterrorizados que quedaban en la azotea. Si no quieren morir, empujen con todas sus fuerzas. El instinto de supervivencia venció al miedo. Varios hombres se precipitaron a bloquear la puerta que se tambaleaba, apoyando su cuerpo y los objetos que pudieron mover. Dejándolos atrás, me dirigí a la esquina de la azotea, donde tenía cubierta con una lona impermeable mi verdadera basa. Arrancé la lona de un tirón, revelando una sierra eléctrica portátil cargada. Apreté el mango de metal frío, respiré hondo y presioné el interruptor con fuerza. ¡Zum! El rugido estridente rompió la cortina de lluvia al instante, superando el trueno y el viento. Con la sierra en la mano, como un demonio salido del infierno, me acerqué paso a paso al borde de la azotea. La cara desfigurada y arrogante de Diego ya estaba a la vista. Trepaba como un mono por la manguera de incendio, con manos y pies, mientras profanaba. «Perra. Cuando suba, te haré pagar». Detrás de él, Luis trepaba con cara pálida, torpemente y con miedo. Sonreí, una sonrisa más fría que la noche de tormenta. Levanté la sierra y la presioné contra la manguera de incendio, que ellos consideraban su salvación. Zum, z. La cadena de la sierra giró a gran velocidad, penetrando instantáneamente la gruesa capa de caucho de la manguera, haciendo chispear chispas. Los improperios de Diego se interrumpieron bruscamente. Levantó la cabeza con pánico y se encontró con mis ojos fríos. No. Crack. La manguera se rompió en dos. Diego emitió un grito agudo no humano y cayó desde gran altura como un trapo. Pero en el instante de caer, su instinto de supervivencia lo hizo agarrar lo primero que encontró, el tobillo de Luis, que estaba detrás de él. ¡Ah! ¡Suelta! ¡Me dejas! Luis se asustó tanto que perdió el control, pataleando desesperadamente, pero la fuerza de Diego era increíble. Su mano, como una tenaza de hierro, lo arrastró consigo hacia el torrente oscuro y turbio que todo lo engullía. Después de 2 gritos breves, el agua solo produjo unas ondas turbias y se volvió quieta. Todo había terminado. Zum. La sierra aún zumbaba en mi mano, pero me sentía como si me hubieran quitado todas las fuerzas. Clamp. La sierra cayó al suelo. Todo mi cuerpo temblaba, mis piernas cedieron y me arrodillé en el agua fría. No era por miedo. Era la primera vez que mataba, aunque indirectamente. Pero no sentía remordimiento alguno, solo un alivio total después de escapar de la muerte. En ese momento, la puerta de la azotea se abrió ligeramente desde dentro. Laura. Era Martina. Ella entró con 3 chicos y su amiga Ana, que había sido rescatada, todos empapados. Acababa de ver caer a los 2 hombres y verme arrodillada en el suelo, temblando. Se sorprendió por un segundo, luego corrió hacia mí y me abrazó fuerte, sin decir nada. Ya está bien. Laura, todo ha pasado. Lloró en mi oído, sus lágrimas calientes mezcladas con el agua fría de la lluvia, mojando mi cuello. En ese momento, mis nervios, tensos al límite, finalmente se relajaron por completo. Al día siguiente, la lluvia disminuyó milagrosamente. Las nubes se dispersaron, dejando ver el sol pálido, que hacía tiempo no aparecía. Justo cuando todos creíamos que agotaríamos los últimos suministros en esta isla. Zum, zum, zum. Un débil ruido mecánico se oyó en el cielo lejano. Levanté la cabeza bruscamente. En el horizonte, un punto negro se acercaba, cada vez más claro. Era un helicóptero de rescate. ¿Nos salvaban? Llevé a Martina y a los demás supervivientes a bordo del bote hinchable naranja, nuestra última esperanza, y remamos hacia el gimnasio, el lugar más alto indicado por el helicóptero. Las remos cortaron el agua tranquila. Miré hacia atrás al campus inundado. Los edificios familiares, dormitorios y biblioteca ahora solo mostraban sus techos rotos, como tumbas silenciosas. Mi mirada recorrió los escombros, sin tristeza ni alegría. Solo había una calma como la de un lago muerto y una determinación renovada después del fuego.